es un poco escuchar a la gente desde afuera, desde la academia, esos otros enfoques de análisis, este pendiente histórico de cómo resolvemos y cómo mejoramos el combate a la violencia contra las mujeres, que la solución la vemos siempre en el derecho penal. Y no necesariamente es así. El Estado debe de proveer alternativas distintas a la promesa de la cárcel, porque además eso tampoco resuelve. Se ha elevado enormemente el número de mujeres que durante 2020 pidieron apoyo. Las violencias, las más graves, no existirían o serían menos si la sociedad no creyera este tipo de cosas respecto de las mujeres cuando son víctimas, de que es su culpa o de que no cumplen ellas con el rol que está establecido y entonces se merecen lo que les pase, ¿no? ¿Qué tal, amigos de Mirada Crítica? Nos encontramos una cápsula más de estas secciones que estamos haciendo. Ahora estamos con la licenciada Claudia Espinosa Almaguer. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor. Oye, bueno, pues hay muchos temas que platicar contigo, pero el día de hoy nos compete sobre una jornada formativa y de reflexión para erradicar la violencia contra las mujeres que se está llevando a cabo. Sí, fíjate que comenzamos este lunes 8 de febrero. Hemos estado durante toda la semana trabajando con diversos sectores. Se llama Aportes desde la Academia y la Sociedad Civil para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ok, ¿por qué sacar esta jornada? Obviamente se han disparado mucho las cifras de violencia contra la mujer. ¿Cuál es el objetivo? Mira, el objetivo de las jornadas, ya habíamos tenido una en 2019, tuvimos una respecto del delito de feminicidio, también vinieron actores nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Ahora es un poco escuchar a la gente desde afuera, desde la academia, esos otros enfoques de análisis que tiene que ver con las personas que estudian la violencia, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, como X Justicia, como Intersecta, ¿no? Que han estado con nosotros. Hace unos días estuvo la maestra Estefanía Vela Barba, ha estado también, por ejemplo, la doctora Irene Cacique, hemos tenido al Observatorio Nacional de Feminicidio con la licenciada Anayeli Pérez, o sea, tiene que ver con este pendiente histórico de cómo resolvemos y cómo mejoramos el combate a la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, vi una conferencia que tú me compartiste que decía violencia contra las mujeres e impunidad más allá del punitivismo. Estuvo bastante bien, esa la dio la abogada Mariana López Saldívar de la organización X Justicia para las Mujeres, que es una organización feminista. Y un poco creo que es muy relevante en San Luis Potosí, de cómo cuando hablamos de las representaciones de la violencia contra las mujeres, luego pareciera, no solamente aquí, en otros estados también se produce, que la solución la vemos siempre en el derecho penal. Y no necesariamente es así. Cuando ella decía ayer en la conferencia, no sé si escuchaste, más allá del punitivismo, es decir, antes de aplicar el derecho penal, debe de haber otras políticas de prevención y de atención y políticas sociales que coadyuven a cambiar estas representaciones de la violencia, ¿no? O sea, no todo vamos a resolver con penas y lo vamos a resolver con cárcel, menos en el sistema penal acusatorio, que ya no tiene esa perspectiva del que había antes, ¿no? Del sistema viejo. Eso ha cambiado, entonces nosotros tenemos que proveer alternativas diferentes. El Estado debe de proveer alternativas distintas a la promesa de la cárcel, porque además eso tampoco resuelve, menos aún en contextos familiares donde la persona sigue estando vinculada, ¿no?, con su agresor. Oye, Claudia, y hablando de cambios, ¿tú crees que esto de la pandemia ha venido a influir para que crezca la cifra de violencia contra la mujer? El encierro, la pandemia, estar en casa encerrados.
Fíjate que yo creo que sí, el año pasado lo hablamos varias veces y lo estuvimos monitoreando, pero a nivel, me parece que las medidas de la contingencia proveyeron un poco, no lo estoy, son medidas necesarias, vamos, ¿no? Pero en el contexto de las víctimas, el encierro generalmente ha llegado a producirse con el agresor. Entonces eso, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios lo ha estado analizando. Dicen que si revisamos ahí las manifestaciones públicas de la Red Nacional, dicen que se ha elevado enormemente el número de mujeres que durante 2020 pidieron apoyo con ellas, que son espacios para personas que viven en alto riesgo, y se elevó, creo que por arriba del 300%, una cosa así, el número de llamadas. Volviendo a las jornadas, ayer una conferencia del doctor Roberto Castro y la maestra Florida Riquet, me llamó la atención un dato. Decían que dentro de la violencia contra las mujeres a nivel escolar, solo el 6% de las mujeres denuncian. Esto es gravísimo. El análisis que hacen los doctores Roberto Castro Pérez y María Florida Riquet, que por ahí se los compartimos, de hecho el link del libro de la publicación de la que hablaron ayer, analiza la encuesta de la Nacional de las Relaciones en los Hogares del INEGI de 2016. Y en esa encuesta, que es la última emisión, hay un apartado que señala por qué las mujeres no buscaron apoyo institucional, que se ha analizado en estos últimos 4 años desde que salió publicada la encuesta por el INEGI, que habla respecto de que, en primer lugar, el porcentaje más elevado de por qué no denunciaron es porque no creyeron que fuera un tema relevante, o no creyeron verse afectadas a tal grado como para denunciar. Y luego, porque no quieren, digamos, afectar a su familia, es decir, afectar a sus hijos. O sea, no se separan por eso, o no se separan por las consecuencias que tienen para su vida, porque acuérdate que casi siempre, además, hay un ejercicio de poder en cuanto al dinero, en cuanto a los recursos, es decir, la mujer suele depender económicamente de su agresor, por ejemplo, ¿no? Y luego también está que no se confía en las instituciones, que no se confía en el MP, en la policía, etcétera, ¿no? Claro que ese sigue siendo un indicador de un área de oportunidad importante en cuanto, por ejemplo, a lo que tú dices de violencia escolar. O sea, ¿en qué contexto yo puedo, si soy alumna, por ejemplo, y vivo una violencia en ese ámbito de mi vida, en qué contexto yo puedo poner una queja, los instrumentos, los protocolos para presentar una queja en caso de que no presentara una denuncia, por ejemplo? Yo sé que estás ocupada, que tienes de otras actividades. Finalmente, ¿qué podemos hacer la sociedad para tratar de frenar esta terrible situación? Yo creo que una de las partes más importantes para trabajar este tema es trabajar con nuestros prejuicios y nuestras creencias de lo que pensamos y ser las mujeres. Bueno, todo el mundo tenemos prejuicios de lo que hacemos las mujeres. O sea, las violencias, las más graves, no existirían o serían menos si la sociedad no creyera este tipo de cosas respecto de las mujeres cuando son víctimas de que es culpa o de que no cumplen ellas con el rol que está establecido y entonces se merecen lo que les pase, ¿no? Si alguien quiere consultar estas jornadas, ¿los puede ver en Facebook? Sí, por supuesto, están compartiéndose en la página del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Claudia, muchísimas gracias por estar en Mirada Crítica. Muchísimas gracias a ti, Víctor, que tengas buen día. Gracias, hasta luego.